Gracias a todos por unirse. Esta será una muy buena sesión. La primera sesión que hicimos creo que fue muy exitosa. No solo tuvimos presentaciones muy exitosas, también fueron muy informativas y yo pienso que fueron muy claras. Pero también tuvimos una serie de preguntas muy buenas por parte de la comunidad y claro, Sahar hizo un excelente trabajo moderando el evento completo. Así que aquí estamos. ¿Por qué no iniciamos la encuesta? Por favor contesten, esta encuesta nos ayudaría muchísimo. Y quiero darles la bienvenida a todos por unirse a la conferencia el día de hoy. Soy el doctor David Lowe, estoy en la facultad de UC Riverside, soy el director del Centro de Investigación de Disparidades de Salud. Otra vez me gustaría darles la bienvenida a nuestro segundo foro de eventos patrocinado por la Junta de Recursos de Aire de California. Esta sesión va a ser principalmente sobre los impactos de la salud y la calidad de aire alrededor de la Laguna Salto en sí. Antes de que vayamos a la siguiente diapositiva, quiero presentarles a Bonnie Holmes Jen y ella nos dará la bienvenida. Pero como ya dije, en esta siguiente diapositiva, noten que hemos encontrado un excelente comité de planeación. Ellos encontraron representantes de múltiples organizaciones alrededor de la Laguna Salto en sí. Pero primero pasaremos con Bonnie. Gracias, David, y bienvenidos sean todos al webinar de la comunidad de la Laguna Salto en sí el día de hoy. Soy Bonnie Holmes Jen, como dijo David, y soy la jefa de la División de Salud en la Laguna de Recursos de Aire, en la Junta de Recursos de Aire de California, o CARB por sus siglas en inglés. Y soy la jefa de División de Salud en la Junta de Recursos de Aire de California, o CARB por sus siglas en inglés. Y estoy feliz por copatrocinar esta serie de webinars y apreciamos el apoyo de fondos de Agencia de Protección Ambiental Federal. Y queremos agradecerle a nuestro personal por toda su dedicación y por el trabajo que han invertido en hacer equipo con el grupo asesor comunitario y plantear estas sesiones específicamente porque yo trabajo en una rama de salud. Estoy muy emocionada por el diálogo que vamos a tener esta noche acerca de la salud. Estoy entusiasmada por escuchar ambos puntos de vista, tanto de los investigadores como de la comunidad. Me entusiasma el diálogo acerca de los impactos de la salud relacionados con vivir en el área de Laguna Salto en sí. Y espero escuchar sus ideas sobre las preguntas que piensan ustedes que necesitamos hacer más investigación. Gracias a todos por venir y bienvenidos a esta sesión de hoy. Gracias, David. Gracias, Bonnie. Y antes de pasarle la voz al moderador, quiero pasar el micrófono a Sarah Bliss, quien dará el reconocimiento de la Tierra. Hola, Hakarayo. esto es una frase en Chimewibi que significa ¿cómo están? Y esta es la manera tradicional de saludo. Así que hoy voy a darles el reconocimiento de la tierra del Valle de Coachella y el área de la Laguna Salto en sí. El día de hoy les estoy hablando desde la reservación de las tierras de la banda de 29 Palmas de Indios de la Misión y de la gente de Chimewibi. Estas tierras están localizadas a un lado del río Whitewater, el cual desemboca en la Laguna Salto en sí. Por tiempo inmemorable, el Valle de Coachella ha sido ocupado por la gente Cubilla. Y ahora me gustaría tomarme el tiempo para darle el reconocimiento a estas tribus, las cuales incluyen el grupo de indios Cubilla de Aguacaliente, el grupo de indios Cubilla de Agustín, la banda de indios de la misión Cabazón y indios Cubilla del desierto Torres Martínez. Nuestra oficina fue creada para proteger las tribus, la cultura y los recursos ambientales desde una perspectiva tribal. Estas no están separadas. Hay una relación entre aire, estrellas, espacios abiertos, plantas, animales y recursos naturales. La banda de indios de la misión de 29 Palmas son ancestros Cuilla y ellos han viajado en el Valle de Coachella por tiempo inmemorable. Hay muchas ideas erróneas hacia las tribus indígenas, que no vivían y no afectaban su ambiente, pero en California encontramos que esto no es cierto. En el norte de California hay muchos ejemplos de manejo de fuego tradicional, y aquí en el desierto las tribus han logrado manejar los manantiales y acantilados del oasis, los cuales han mantenido el flujo de agua en las zonas remotas del desierto. Mantener la tierra y a la gente con buena salud es parte de la tradición tribal, la cual muchos gobiernos tribales han mantenido. Y la última parte es, ¿por qué hacemos este reconocimiento de la tierra? Muchas veces estas son simples frases, por eso es que me fui más allá de únicamente nombrarles las diferentes tribus. Queremos dar reconocimiento,
Pero queremos hacer más que eso. Queremos dar reconocimiento, pero también queremos pensar en cuánto tiempo esta gente ha vivido en la región de la Laguna Salton Sea y cómo podemos continuar ese legado. Muchas gracias. Okay, thank you, Sarah. So a reminder that this is being recorded and the video of English version and a Spanish version will both be posted on our website after these events. So let me hand this off to Sahara Rosano, who is going to moderate our session as well as moderate the community conversation following the presentation. So Sahara. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme ser parte de este espacio. Para brindar una visión general de la sesión de hoy, vamos a ir en el orden que es mostrado en la agenda. La siguiente diapositiva. Presentadores, quiero recordarles sobre el tiempo y la importancia del tiempo, para que al final podamos asegurarnos tener tiempo suficiente para la discusión y las preguntas. Y para ustedes, audiencia, les invito a enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos tiempo para la discusión durante la segunda hora. Por favor, sepan que pueden levantar la mano para ser promovidos como panelistas, para poder hablar, y así podemos escucharlos y verlos desde nuestras pantallas. De otra manera, estaremos leyendo las preguntas de la audiencia y nuestros presentadores estarán compartiendo sus respuestas con todos ustedes. Así que empezamos con nuestra primera presentación de 4 presentaciones. Me gustaría presentarles a la doctora Farzán. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Es un placer estar aquí el día de hoy. Soy Sherry Farzán. Soy profesora asistente en la Universidad del Sur de California. Yo dirigí este estudio del que les voy a hablar esta noche, junto con Joe Johnson. Creo que está en la audiencia. Primero me gustaría darle reconocimiento a mis compañeros de la comunidad cívica del Valle, y también a nuestros co-investigadores de la Universidad de Washington, también a Paul English, por este programa de Tracking California, del cual estarán escuchando después de mí. Así que el trabajo del cual estaré hablando el día de hoy está enfocado en el Valle Imperial. Estoy segura que la audiencia está familiarizada con la zona. El Valle Agricultural está colindando a la laguna Salton Sea en el norte y México en el sur. Y tiene uno de los niveles más altos de asma y de hospitalizaciones debido a problemas respiratorios de todo California. Nuestro trabajo se enfoca principalmente en entender cómo el ambiente influencia la salud de los niños, y les contaré más del trabajo que estamos haciendo en colaboración con las escuelas en la zona norte y central, para comenzar a comprender cómo la disminución de la salinidad puede estar afectando la salud de los niños en esta área. Primero quiero darles un poco de trasfondo de antecedentes y justificación de este trabajo. Una de las razones principales por las cuales iniciamos este estudio fue por las preocupaciones sobre las posibles consecuencias para la salud de la reducción de la salinidad. Estas son unas imágenes en los últimos 20 años aproximadamente, y si bien pueden ver que el mar se ha ido reduciendo un poco con el tiempo, pueden ver que están produciendo cambios bastante dramáticos en los últimos años. Y esto ha sido desde el acuerdo de transferencia de agua que entró en vigor en el 2018, y a medida que el mar se encoge, vemos más y más lecho expuesto, y luego podría volar con el viento, trayendo polvo e impactando la calidad de aire. Sin embargo, creemos que la salinidad es una de muchas preocupaciones válidas en esta área. Sabemos que además de las preocupaciones en torno al mar, existen otras fuentes de contaminación como actividades agriculturales, la contaminación por el diésel del tráfico de los camiones en la frontera entre México y Estados Unidos, la cual puede contribuir al empeoramiento del aire e impactar en la salud. Y como lo mencioné, la preocupación más grande es la alta prevalencia de asma, particularmente entre niños. Se ha mostrado que la población de niños con asma en el condado imperial es mayor que en el estado de California, casi 3 veces más que el promedio de Estados Unidos. Este es un resumen de nuestro trabajo y estamos intentando entender lo mucho que el encogimiento de la laguna Salton Sea está contribuyendo al polvo traído por el viento y cómo estos impactos cambian la calidad de aire en Imperial y estas comunidades alrededor. Y creemos que este polvo puede contribuir a los impactos de la salud que observamos en niños particularmente con respecto a la salud respiratoria. Mientras la laguna Salton Sea retrocede, es probable que las comunidades vean una mayor exposición
al polvo entrante debido a la exposición del lecho alrededor de la laguna, y es probable que experimenten calidad de aire pobre y más tormentas de polvo. Además, se cree que este polvo puede contener sustancias químicas tóxicas y metales principalmente debido a la escorrentía agrícola. Todos los pesticidas y productos químicos tóxicos que se han aplicado a las tierras agrícolas cerca de la laguna Salton Sea se han drenado a la laguna a través de los ríos New y Álamo a lo largo de los años y se han asentado al fondo de la laguna, que ahora se está revelando y pueden viajar en el aire en partículas de polvo. Y esas partículas de polvo pueden ser partículas gruesas o finas. Nosotros y las comunidades podemos respirar ese polvo que puede afectar en la salud, posiblemente impactando negativamente nuestros pulmones, corazón, cerebro y más. Una gran parte de nuestro trabajo es evaluar la calidad de aire. Medimos la calidad de aire de dos maneras distintas. Utilizamos la red de monitoreo de la comunidad, la red aérea IVAN, que se estableció y mantuvo mediante la implementación de aire, y esto nos ayuda a examinar los niveles de partículas en la materia en el aire de la zona imperial. Todos usamos un sistema basado en bombas, el cual pueden ver a la derecha, y esto nos ayuda a recolectar muestras de partículas de aire en filtros y luego podemos revisarlas para ver qué hay en el polvo y luego usar esa información para investigar de dónde puede venir el polvo, ya sea del desierto, del mar, del tráfico de los camiones o demás. Les voy a decir un poco sobre nuestro estudio en la salud respiratoria en los niños. El estudio aire en niños. El objetivo de nuestro estudio fue inscribir a 500 niños de la zona del norte del Valle Imperial para entender más acerca de cómo el medio ambiente puede afectar la salud respiratoria de los niños. Nos enfocamos en la zona norte del Valle Imperial porque esperamos que esta área sea la zona potencialmente más impactada por la laguna cambiante. Nuestro enfoque fue cuantificar la exposición de los niños a las partículas de la materia y todas las partículas en el aire y evaluar el impacto de la exposición. Hicimos esto mediante la elaboración de un cuestionario de la salud respiratoria y recopilamos los datos sobre la altura, el peso, la sangre, la presión y la función pulmonar, y muchas preguntas que los padres contestaron 2 veces al año. El objetivo final de este trabajo es utilizar esos datos para establecer un programa de defensa de salud comunitaria, una medida para la salud pública. Esas son las características de los niños que inscribimos a lo largo del estudio. De hecho, excedimos nuestra meta. Inscribimos a 744 niños, de los cuales 94 de ellos se identifican como latinos. La mayoría de los niños tiene aseguranza de salud pública y aproximadamente 75% de sus padres había terminado la preparatoria. Muy pocos reportaron vivir con una persona fumadora, pero aproximadamente 14% tiene una madre biológica que también es asmática. Esta diapositiva muestra la prevalencia de nuestros síntomas respiratorios en esta población de niños. Podemos ver que aproximadamente 22% reportan tener asma y aproximadamente 35% reportan sibilancias e incluso alergias. Podemos observar que cuando vemos estos datos, dividiendo los niños que se reportaron como asmáticos versus los que se reportaron como no asmáticos, lo que nos sorprende es que los no asmáticos tienen una prevalencia alta de los síntomas respiratorios. Sin embargo, también identificamos a una porción grande de niños no asmáticos que frecuentemente reportan estos síntomas, incluyendo sibilancias, alergias y tos persistente. Así que en general estamos observando que muchos niños en el área imperial están experimentando síntomas respiratorios, no solo como asmáticos, y la prevalencia de los síntomas en no asmáticos puede indicar que algunos niños están viviendo con asma o con dificultad respiratoria y aún no han sido diagnosticados. También empezamos explorando nuestros datos sobre la exposición del polvo del viento y cómo este se relaciona con la salud respiratoria. También encontramos que la contaminación del aire, específicamente partículas en el aire, están asociadas con sibilancias entre niños y curiosamente parece que estos efectos parecen ser algo más fuertes en los niños no asmáticos mientras todavía estamos investigando. Y mientras todavía estamos investigando eso, es posible que los asmáticos puedan tomar algunas medidas para protegerse a sí mismos, mientras que... También empezamos explorando nuestros datos sobre la exposición del polvo del viento y cómo este se relaciona con la salud respiratoria.
También encontramos que la contaminación del aire, específicamente partículas en el aire, están asociadas con más sibilancias entre niños y curiosamente parece que estos efectos pueden ser más fuertes en niños no asmáticos. Mientras todavía estamos investigando esto, es posible que los asmáticos puedan tomar algunas medidas para protegerse a sí mismos, como simplemente tomar medicación o tomar mucha atención a la calidad de aire exterior. Todavía estamos tratando de desmenuzar esto. Todavía tenemos mucho que hacer, pero nuestras siguientes prioridades incluyen continuar compartiendo nuestros descubrimientos con padres, escuelas y trabajar cercanamente con nuestros socios comunitarios, como los padres y las escuelas, para entender más de cómo podemos utilizar esta información para ayudar y apoyar a las necesidades comunitarias de la salud. Y con esto me gustaría agradecerles por su atención. Y también quiero reconocer a mis colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Farzán. Solo un recordatorio para todos. Siéntanse libres de empezar a hacer preguntas. Solo quiero asegurarme de que todos sepan que mientras hacen sus preguntas, les estamos categorizando basadas en el presentador del cual están interesados que les contesten sus preguntas. Si no, ustedes tendrán el tiempo y la oportunidad de hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y ahora vamos con la presentación número 2 con el doctor English. Muy bien, hola a todos y gracias Shuri, esa fue una muy buena presentación y creo que fue una muy buena introducción a lo que hablaré hoy. Solo entraré en un poco más de detalle sobre algunas de las cargas de salud existentes y los peligros ambientales químicos en las comunidades de la laguna Salton Sea. Soy el director de Tracking California, un programa con el Instituto de Salud Pública, y les invito a ver nuestro sitio web, trackingcalifornia.org. Ahí podrán ver muchos de estos datos que voy a enseñarles hoy en esta presentación, y parte de la presentación es para empoderarlos para poder utilizar estas herramientas y observar esta información porque hay mucho aquí que explorar. Entonces, el este del Valle de Coachella y el Valle Imperial tienen una larga historia de mala salud. Siguiente diapositiva. Ya hemos escuchado sobre el asma, así que aquí están los datos que podemos observar y es lo que Sherry dijo. Vean las visitas a la sala de urgencias debido al asma en el condado imperial. Esta es la línea roja de arriba. ¿Pueden ver mi cursor aquí en la diapositiva? Parece que las cifras van bajando, pero pueden ver que las cifras siguen hasta el doble o 1.5 veces más altas que en el resto del estado de California. Y vean algunos de los otros resultados. Esto es de infartos en la zona del Valle Imperial. Viendo del 2005 al 2019, las visitas al servicio de urgencias debidas a infartos son más altas que en California, y también en el condado de Ontario. La salud del corazón también está relacionada con la contaminación del aire o la exposición a contaminación como factor de riesgo de salud cardiovascular. Siguiente diapositiva. Aunque el condado imperial, si vemos esta gráfica, esto es aproximadamente 10 veces más alto que lo del estado. Estamos hablando de visitas al servicio de urgencias debido a golpes de calor. Siguiente diapositiva. Veamos el Valle de Coachella. Y el Valle de Coachella, como todos sabemos, es como si fueran dos países diferentes o algo así, ¿no? Si vemos los códigos postales por pobreza, podemos ver que en las áreas azules su rango de pobreza es menor que el 20% y en las zonas doradas la pobreza es del 20% o mayor. Y podemos ver que esto rodea la zona norte de la laguna Salton Sea. Así que podemos observar las diferencias entre las comunidades que viven en esta área que rodea este centro de la zona oeste del Valle de Coachella, o sea, Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, etc. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando vemos esta diapositiva, tal vez sea un poco densa, pero déjenme guiarlos un poco. Las barras azules, perdón, las barras verde oscuro son las áreas de Palm Springs y Cathedral City. Estas son las áreas más ricas del Valle de Coachella y estas barras verdes claras son del área del este del Valle de Coachella y estas barras representan el rango de visitas al servicio de urgencias. Estamos viendo el resumen de 3 años en datos y podemos ver que para asma es más alto, un poco más alto para enfermedad coronaria y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis un poco más alta, neumonía un poco más alta también, enfermedad cardiovascular más alta e infartos cardíacos son más altos también en la zona este del Valle de Coachella comparado con la zona oeste. Siguiente diapositiva. Ahora hay que hablar un poco sobre las exposiciones ambientales en los valles.
Este es un monto de información sobre datos que conseguí de la Agencia de Protección Ambiental o la EPA por sus siglas en inglés. Ellos establecieron algo llamado áreas de no logro para contaminantes de criterio, y esto incluye las partículas de la materia 2.5 o PM 2.5 por sus siglas en inglés. Esta es partícula de la materia fina y también para el ozono. Esos son dos contaminantes de criterio, y esto muestra las violaciones a lo largo del tiempo en el condado de Imperial y en el valle de Coachella en Riverside. Y podemos ver que han habido violaciones y situaciones de no logro. En otras palabras, no han podido producir los niveles recomendados federalmente. Aquí tenemos el condado de Imperial y podemos ver diferentes áreas de PM 2.5. Estas que dicen Los Ángeles son en realidad las partes de la zona aérea de la costa sur y esas partes del valle de Coachella. Y también vemos la banda de Morongo de Indios de la Misión, la banda Pechanga de Indios de la Misión de la reservación Pechanga. Disculpen por mi pronunciación si es que lo pronuncio mal. Aquí Morongo, Pechanga otra vez. Podemos ver que hay bastantes violaciones del ozono en algunas de las sierras tribales que están dentro del valle de Coachella. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos otra vez partículas de la materia fina. Esto nos preocupa porque son partículas que pueden llegar profundo a los pulmones y causar muchos problemas respiratorios. Pueden causar enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y también se han relacionado con problemas de fertilidad. Y aquí podemos ver Riverside comparado con el resto de California. Tenemos un promedio anual mucho más alto de niveles de partículas de la materia fina. Siguiente diapositiva. Y en esta voy a ver el uso de los pesticidas. En la parte de arriba, perdón por no ponerle señalamiento, pero en la parte de arriba está el condado de Imperial y abajo vemos Riverside. Y aquí estamos viendo desde el año 1991 al 2018 en todo el condado el uso de pesticidas por número de libras usadas. Aquí podemos ver que en el condado de Imperial aproximadamente se utilizaron 6 millones de libras empezando desde el año 1991 y parece que ha disminuido el uso total de pesticidas. Estos son datos del 2018 y se utilizaron aproximadamente 4 millones de libras anualmente el año pasado. También tengo datos aquí de Riverside y parece que se han utilizado menos pesticidas, pero aún así el nivel es bastante alto, aproximadamente 2 millones de libras al año. Siguiente diapositiva. Ahora solo quiero remarcar dos compuestos de interés que son pesticidas muy tóxicos, como lo es el metamsodio, el cual es un compuesto organofosforado que se utiliza para fumigar la tierra y es usado en cultivos como papas, cacahuate, betabel, fresas y otros vegetales. No sé si en el tabaco porque no hay cultivos de tabaco en esta área, pero sí hay viveros de árboles, viñedos y flores ornamentales. Algunos cultivos tropicales crecen también por la zona. Y en esta diapositiva, a la derecha, pongamos atención a las áreas de color rojo fuerte. Tenemos un sistema excelente de reporte de pesticidas y tenemos muy buenos datos. Y estos son datos que pueden explorar en nuestra página de internet trackingcalifornia.org. Esto nos muestra el uso de metamsodio en el año 2018. Podemos ver que está muy concentrado en las áreas al norte y podemos observar uno cerca de Mecca y es un poco pequeño en mi pantalla, pero sí, creo que sí, algunos alrededor de Oasis, por ejemplo. Entonces estos son los pesticidas que se usan en los cultivos. Siguiente diapositiva. Y este otro es el 1,3 dicloropropeno. Y ahora voy a bajar a la zona del condado de Imperial. Veamos estas áreas rojas. Este es un compuesto aplicado a los cultivos. Es posiblemente un cancerígeno y se ha demostrado que puede causar cáncer en animales de laboratorio. Esto es utilizado en cultivos como granos, sitios de cultivos de viñedos, árboles cítricos, fresas, etc. Pueden leerlo en la diapositiva. Siguiente diapositiva. Quiero hablar un poco sobre la calidad del agua, y sí, estas diapositivas se pueden observar en el hipervínculo. ¿Qué es el hipervínculo abajo? Esta es una muy buena herramienta que está disponible en el sitio de Cal EPA y la Oficina de Evaluación de la Salud Ambiental. Y esta es una puntuación compuesta de la calidad del agua, y cuanto más oscura, peor la puntuación de la calidad del agua. Realmente no tengo tiempo para analizar todas las piezas que forman esta puntuación compuesta, así que vamos a ver solo un par de elementos en las próximas diapositivas.
Esto nos habla de la calidad del agua, así que entre más alto el puntaje, más oscuro es el color. Esto significa que estos son sistemas de agua. Cada uno de estos círculos representan una comunidad. Podría ser un parque de casas móviles, una comunidad pequeña o una comunidad más grande. Entonces, este es el sistema de agua que provee agua para esas comunidades. Este que tengo en la caja que están viendo es el parque de casas móviles de Saint Anthony. Entonces, pueden hacerle clic a estos y pueden ver que este, por ejemplo, provee agua a 300 personas. Y el puntaje compuesto es bastante alto, entonces muestra un gran potencial de exposición a contaminantes para esa comunidad. Pueden explorar esto viendo los círculos oscuros que muestran un potencial más alto de exposición. Siguiente diapositiva. Este es otro elemento del puntaje compuesto, y eso habla de la accesibilidad al agua. Así que esto está basado en la vulnerabilidad física del sistema a los cortes del agua. Y como ya saben, entre más oscuro significa peor condición, y el que seleccioné es el Parque Thermal, el cual provee a 73 personas. Así que pueden ir a buscar de dónde viene el agua y pueden ver algunas de esas cosas en esas pestañas donde pueden buscar el agua, la calidad, la accesibilidad y hasta la costeabilidad del agua. Sí que es una gran herramienta que recomiendo que exploren. Tenemos otra herramienta que es muy útil que CaliPA hizo y esta es muy importante también porque mucho del patrocinio del proyecto de ley 617 o AB 617 por sus siglas en inglés y otras fuentes son dependientes de la clasificación de esta herramienta llamada Cal EnviroScreen. Esto podemos ver que se compone haciendo censos por todo el estado. Todo esto viene de censos con un puntaje y pueden ver los percentiles en la parte inferior izquierda y cuanto más alto sea el puntaje, peor la condición. Y eso está analizando los resultados acumulativos, no solo ambientales, sino también de salud, demográfica y la vulnerabilidad de la comunidad. Y podemos ver esto en esta diapositiva que las áreas del censo alrededor de la laguna Salton Sea y en el sur del condado de Imperial están en los primeros deciles de impacto acumulativo según esta herramienta. Por lo tanto, estos se ven afectados de manera desproporcionada por múltiples fuentes de contaminación. Siguiente diapositiva. Solo para terminar, entonces ambos el este del Valle de Coachella y el Valle Imperial tienen una larga historia de salud respiratoria y cardiovascular pobre y altas tasas de golpe de calor. Ambas áreas tienen antecedentes de incumplimiento para la calidad del aire, tanto para partículas como para el ozono. También hay altas cantidades de uso de pesticidas en el área y problemas con la calidad del agua. Esto se suma a una alta carga ambiental acumulativa y mi conclusión es que agregar más contaminación ambiental al área, la cual ya tiene vínculos claros a resultados en la salud, no es ético. Y con esto termino. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta en la plática después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Doctor English. Estamos colectando actualmente más preguntas para trabajar al final con las preguntas y respuestas, cuando terminemos las presentaciones. Para la presentación número 3 tenemos al Dr. Lowe. Muchas gracias. Yo voy a hablarles sobre el trabajo que hemos estado haciendo intentando encontrar la relación entre los aerosoles y las enfermedades pulmonares, especialmente el asma en la región alrededor de la laguna Salton Sea. Las presentaciones anteriores lo han dicho todo muy claro. Hay una alta incidencia de asma infantil y una de las cosas que quiero remarcar es la correlación con los altos niveles de polvo en la región colindante de la laguna Salton Sea. Esto nos dice que los altos niveles de polvo en la región alrededor de la laguna Salton Sea están probablemente relacionados con el efecto secundario, el cual sería una alta incidencia de asma. Así que hay dos cosas que creo que se necesitan más investigación. Una es por qué los niveles de polvo son tan altos alrededor de la laguna Salton Sea, a pesar de que la región que rodea también es desértica y no tiene los mismos niveles de aerosoles. Pero entonces, ¿cuál es la conexión específica entre el polvo y el asma? Nuestros estudios hasta ahorita sugieren que hay algo específico en el aire generando cerca de la laguna Salton Sea, que es directamente responsable del efecto que sucede en el pulmón que puede contribuir al asma. Ok, entonces, como mencioné, hay dos cosas que creo que sería interesante correlacionar, como sería que los niveles elevados de polvo cerca de la laguna Salton Sea probablemente estén relacionados con el lecho de la laguna Salton Sea
y este es un tipo de tierra de características únicas expuesta. Entonces, la pregunta es si hay una particularidad involucrada en la exposición del lecho de la laguna Salto en sí, que sea tóxico y contribuya a la relación inflamatoria en el cuerpo, y que puede estar directamente relacionada con el ecosistema y con la microbiología de la laguna Salto en sí. También con otras contribuciones, como ya escuchamos, los pesticidas y otras cosas como metales pesados, y más ejemplos como estos, que contribuyen a los aerosoles generados por la laguna Salto en sí. Estamos interesados en encontrar las conexiones funcionales entre la exposición al polvo y la respuesta pulmonar. Así que la forma en la que intentamos entender estas conexiones es observando modelos para entender qué es lo que está en el aire, cuál es su respuesta biológica actual al polvo e intentar entender su conexión con la enfermedad como el asma. Voy a ponerme un poco técnico, pero quiero remarcar que cuando vemos los efectos a largo plazo de la respuesta inflamatoria, hay dos tipos de respuestas las cuales nos interesan. Una es el tipo de respuesta a cosas como bacterias u otros componentes bacterianos que producen una respuesta inflamatoria. Y otro tipo de inflamación que debemos considerar es la respuesta alérgica, la cual es común en pacientes asmáticos. El asma es usualmente pensado como una respuesta alérgica y es una enfermedad crónica a una exposición a la larga a cosas como alérgenos de casa, cosas como esas. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿será o no inflamación la que estamos viendo en los niños o en cualquiera que viva cerca de la laguna Salto en sí? ¿Será característico de una alergia crónica o podría ser de algún otro tipo de reacción inflamatoria que podría relacionarse con el polvo, los microbios y los otros componentes de las bacterias que están en el polvo? Entonces, seguimos. La manera de hacer esto es que tomamos material que recolectamos en la región de la laguna Salto en sí y también de otras regiones y expusimos a ratones de laboratorio a estos aerosoles. Y observamos cómo los pulmones de los ratones respondían a estos aerosoles. Y los materiales incluyen una variedad de fuentes. Incluimos solo brisa del agua, incluyendo el Océano Pacífico de la laguna Salto en sí, y también incluimos polvo recolectado de áreas cercanas a la laguna Salto en sí, también polvo aún más lejano de la laguna Salto en sí, y expusimos a los ratones a estos aerosoles. Expusimos a los ratones en cámaras variando la cantidad de tiempo a tan poco como 48 horas, pero también recreamos una exposición crónica para intentar modelar la situación de la gente que vive cerca de la laguna Salto en sí por una semana o hasta un tiempo más prolongado. Y también vimos los pulmones de los ratones y observamos el tipo de respuesta que tuvieron esos pulmones. En términos de células inflamatorias que son reclutadas en otras características como expresiones genéticas, aquí tenemos un mapa que nos da una idea de los lugares donde recolectamos estos materiales. El Cayón Boyd Deep entre el desierto Palm y Palm Springs. Así que está bastante lejos de la laguna Salto en sí. Y de otros sitios donde hemos recolectado polvo es Dos Palmas cerca de North Shore y también otros dos sitios cerca del polo sur de la laguna Salto en sí. Y expusimos a los ratones este material que recolectamos de estos varios sitios. Y la pregunta es si la respuesta a largo plazo es característica o no al tipo de toxinas inflamatorias y también a las características del sitio geográfico donde el material fue recolectado. Siguiente diapositiva. Lo que encontramos es que cuando recolectamos polvo de lugares cercanos como North Shore o el polo sur de la laguna como Sonny Bono y Worcester, los pulmones de los ratones mostraron una fuerte respuesta inflamatoria, mientras que no vimos una fuerte respuesta inflamatoria cuando utilizamos polvo colectado en áreas más lejanas como cerca de Palm Springs. Esto no puede no ser sorprendente, debido a que las tasas de asma son menores mientras más te alejas de la laguna Salto en sí. La otra cosa que quiero mencionar es que el tipo de reacción inflamatoria fue muy característica a una reacción bacteriana. En otras palabras, la reacción inflamatoria y las células que encontramos en los pulmones se mostraron de manera rápida en las primeras 48 horas y también persistieron durante 7 días de exposición. Esto no es característico de una reacción asmática alérgica, lo cual usualmente toma una semana o más en generarse y tiene diferentes tipos de células reclutadas al pulmón. Entonces, eso sugiere que los aerosoles
Contienen componentes que pueden estar incluyendo componentes bacterianos que activan la respuesta inflamatoria rápida y aunque normalmente se iría rápido en otras circunstancias, para la gente que vive cerca de la laguna Salton Sea, ellos están expuestos a esto de manera crónica por un periodo de tiempo prolongado, y esto es el tiempo que puede causar daño pulmonar y otros tipos de síntomas que pueden tener características de una respuesta asmática. En resumen, es que vemos que la rapidez en la que la laguna Salton Sea se seca, y estoy seguro que ya vimos un mapa de esto, más del lecho de la laguna es expuesto alrededor de la laguna Salton Sea, y como el lecho aparentemente es una fuente importante de polvo generado cerca de la laguna Salton Sea, el material que se libera al aire y al polvo puede contribuir de manera específica a la inflamación del pulmón y las enfermedades pulmonares, así como síntomas asociados al asma. Así que la preocupación que tenemos es que si no hacemos algo al respecto del problema ecológico alrededor de la laguna Salton Sea, tendremos más sequía en la laguna Salton Sea y veremos una continua exposición del lecho y continua generación de estos aerosoles inflamatorios en la región. Así que muchas gracias por su atención y ojalá pueda contestar alguna de sus preguntas en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Dr. Lowe. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación con el Dr. Husari. Gracias por tenerme aquí. Soy especialista en pulmones y he ejercido en la medicina pulmonar por más de 30 años, así es que para esta sección decidí tener 4 preguntas que son pertinentes para la discusión que estamos teniendo aquí. Siguiente diapositiva, por favor. La primera pregunta es, ¿el problema de la laguna Salton Sea y el asma, hay un problema? Hemos escuchado de los expositores previos y han hecho muy claro que hay un problema de asma en la zona. Ahora, yo tengo más evidencia relacionada a admisiones a los hospitales. Nadie es admitido en el hospital a no ser que haya evidencia de que el paciente es primero asmático y segundo esté muy enfermo para estar en el hospital. Y hemos visto que los números de los pacientes admitidos al hospital con asma severo es probablemente 3 veces más que en el resto de California. Estos números son muy altos, pero ¿qué significan? Significan que probablemente hay muchos casos de pacientes con asma y algunos de ellos eventualmente van a terminar en el hospital. O que tenemos pacientes asmáticos que no están siendo bien tratados y tienen un estado de salud pobre y por eso es que están terminando en el hospital. Creo que es una combinación de las dos razones anteriores, así que debemos concentrarnos en las causas del asma, pero también debemos de tratar a estos pacientes con asma y les enseñaré por qué debemos hacer eso en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el asma? Quiero darles una definición. El asma es una condición caracterizada por el estrechamiento paroxístico y también reversible de las vías bronquiales a causa de la contracción de los músculos lisos. Reversible, y remarqué el reversible en rojo porque quiero que hablemos de eso. El estrechamiento reversible de las vías aéreas bronquiales por la contracción del músculo liso. En la imagen de aquí podemos ver un bronquio normal y pueden ver que la vía aérea está completamente abierta y hay bandas gruesas rojas alrededor de la vía aérea. Esto es el músculo liso y este músculo liso cuando está relajado la vía aérea está abierta, pero si tienes algo que lo estimula estas bandas de músculo liso se van a contraer. Y si ven la vía aérea del bronquio asmático, verán que la vía aérea está reducida, y simplemente es porque los músculos lisos se han contraído tanto que ahora el lumen está reducido y el paciente tendrá sibilancias. Y bueno, esta es una vía aérea normal y esta otra va a hacerse más chica debido a la contracción del músculo liso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué es que se contrae ese músculo liso? ¿Y qué es lo que causa esto? Y creo que el doctor Lowe y otros ya han hablado sobre lo que llamamos factores provocantes o algo que entra a la vía aérea y la vía aérea se alarma y le da una orden a los músculos lisos para que estos se contraigan. Esta puede ser una enfermedad respiratoria, una enfermedad viral o incluso puede ser algo que inhalamos del ambiente. Puede también ser, por ejemplo, las estufas de madera que la gente usa en algunas casas más que otras y luego tenemos más incidencia de asma en estos hogares. También pueden ser olores y voy a hablar un poco sobre el sulfuro de hidrógeno. Podrían ser vapores químicos o podrían ser alérgenos inhalados del polen. Y aquí está el problema importante. Esto es lo que el grupo entero está tratando de averiguar. ¿Cuál es el componente en el área del condado imperial que está causando que el asma sea tan severo y tan común?
Ese es el problema principal aquí, y esto es donde todos están trabajando como detectives tratando de encontrar la causa o las causas que están provocando que el asma sea tan prevalente y tan malo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por ejemplo, este es solo un ejemplo de sulfuro de hidrógeno, y este es un reporte del Valle mostrando que en efecto hay niveles altos de sulfuro de hidrógeno en ciertas áreas de la laguna Salton Sea. Y este gas, que puede oler a huevo podrido, puede causar o impulsar el desarrollo del asma, sus ataques y dificultad respiratoria. Ahora queremos saber si esta es solo una de las causas del problema o si será esto lo principal que causa el problema. Y en eso es donde el equipo de investigación está trabajando. Y saben, es muy común en otros lugares del mundo, en zonas con volcanes, en gases naturales y pantanos. Entonces, nuestro equipo de investigación, científicos y médicos están intentando encontrar qué es lo que contiene el sulfuro de hidrógeno y esos otros tantos químicos que los expositores anteriores comentaron, que hace que el asma sea más prevalente y más severa. Este es un corte transversal de una vía aérea. No sé si pueden ver mi cursor, pero este es un corte transversal de la vía aérea, marcada con asma moderado. Y pueden ver que la vía aérea no es un círculo completo, pero aún así está completamente abierta. Hay un poco de moco en la orilla, pero en general se ve bien. Pero hay dos puntos en la parte de arriba. Estas son células inflamatorias. Ahora, si el asma leve en el paciente no se trata, entonces el siguiente paso sería esta de abajo a la esquina. Aquí podemos ver que la vía aérea está más restringida. Hay más mucosa y hay de estas células con puntitos azules que son las células inflamatorias. Estas células entran y comienzan a causar problemas, causan inflamación y mucho daño a la vía aérea. Ahora, si a este punto no se interviene, llegamos a la última etapa, que es el peor de los casos. La vía está completamente llena de mucosa, y si vemos aquí de este lado, hay una cantidad considerable de células de músculo pequeñas que están apretando y causando una restricción poderosa en la vía. Esta es realmente la última etapa y a esto sería lo que le llamamos remodelación de las vías aéreas. Y esta remodelación es lo que más tememos. La próxima diapositiva, por favor. Ahora hablaremos un poco más sobre la remodelación de las vías aéreas. Esto es un proceso continuo donde el asma sin tratamiento causa un engrosamiento de las paredes de las vías aéreas y una restricción de esas vías donde el resultado final es un cambio irreversible a las vías aéreas. Esto quiere decir que las vías ahora están bloqueadas y nos están causando problemas graves. Entonces es nuestra responsabilidad como médicos, científicos e investigadores parar este proceso y hay dos maneras que lo podemos hacer. Podemos prevenir que las personas inhalen lo que está causando daño, y cuando tengamos pacientes que ya lo han inhalado y parecen de asma leve, tenemos que intervenir fuertemente y de forma inmediata para prevenir el empeoramiento de la remodelación de las vías respiratorias. Eso porque el empeoramiento causa daño irreversible. Ahora, la palabra reversible nos está haciendo que tomemos más ligeramente esto y no debería de ser el caso. La próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva resume nuestro esfuerzo apropiadamente. Primero que todo, es nuestro deber prevenir que nuestros pacientes vayan de un asma leve a un asma severo e irreversible, el cual es demostrado aquí en esta figura de la vía respiratoria donde se encuentran grandes cantidades de músculos lisos y el pasaje apenas está expuesto. Tenemos que parar ese proceso sin importar qué tengamos que hacer. Puede ser previniendo que los pacientes inhalen las partículas que les causan que el asma empeore. Y si están en esas etapas, y si están en una etapa leve y moderada, podemos intervenir con medicamentos y tratamiento y prevenir que eso entre en etapa de remodelación o de bloqueo severo de las vías. ¿Me pone la próxima diapositiva, por favor? De nuevo, ¿por qué nos preocupa la remodelación de las vías aéreas? Pienso que esta diapositiva también es muy importante e impactante. Permítanme un minuto para explicarles esto. Cuando nacemos, Dios nos da nuestros pulmones saludables. Esto muestra la función de los pulmones de alguien de 20 años. Ahora, lo que pasa con pacientes del asma es que cuando la condición no se trata, su función pulmonar baja de forma más pronunciada y rápida. Y cuando la persona llega a un número de punto .7 o punto .8, a ese punto el paciente es prácticamente considerado discapacitado. Entonces es nuestro deber como sociedad y todos los que hemos sido parte de este proyecto prevenir esta disminución rápida de la función a largo plazo. De nuevo repito, la prevención es lo número uno, averiguar cuál es la causa principal de esta inflamación en los pulmones, el tratamiento, que quiere decir que deberíamos de estar tratando agresivamente a los pacientes con asma y ojalá prevenirlo. Disculpen, en esta última diapositiva, solo para reiterar lo que hemos cubierto, tenemos que averiguar qué está pasando.
Tenemos que prevenir la exposición si es posible y por último tenemos que tratar efectivamente la inflamación en los bronquios y en los pulmones para prevenir daño a los pulmones y la pérdida de la función pulmonar en el futuro. Gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor Husari. Gracias también al doctor Lowe, al doctor English y a la doctora Farzan. Se compartió mucha información importante. Solo puedo imaginarme cómo la audiencia, cómo yo me siento, siendo parte de la comunidad de aquí del Valle de Coachella, aprendiendo más y más sobre nuestra comunidad. Como acaba de concluir el doctor Husari, es nuestro deber como investigadores, como líderes y personas interesadas en hacer algo al respecto. Ahora me gustaría abrir la sección de preguntas y respuestas, pero me gustaría explicarles un poco del proceso de los que pueden participar y cómo se puede participar. La traducción se va a inhabilitar para poder permitir una conversación abierta. So that means having everyone in the same room. Eso significa que todos vamos a estar en el mismo cuarto. So if participants raise hand, the moderator, myself, will read the name and the technical support will promote your attendee to a panelist and provide permission to talk. Si gustan hablar, pueden levantar la mano en este logo de manita y les vamos a promover como panelistas para que puedan hablar y todos lo podamos escuchar y así podamos responder sus preguntas. And if no participants raise your hand, there were several of you who asked questions which were answered, but we would read them out loud so everybody can know what the answer was. Si nadie levanta la mano, de todos modos vamos a responder todas las preguntas que se han hecho y vamos a leerlas en voz alta. Thank you. So at this moment, we'll wait a couple of seconds to see if people have any questions and if you can raise your hand. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un poquito para ver si tienen alguna pregunta más o si levantan la mano. Okay, I'm not seeing anybody raise their hand. So in the meantime, I'll start by reading some of the questions and answers, and then people, you are welcome to ask your question or raise your hand, and then I'll call you. Bueno, miro que nadie está levantando la mano. Lo que voy a hacer ahora es voy a leer las preguntas que ya se hicieron en la sección de Q&A en el cuadrito de abajo. Pero si en algún momento ustedes quieren hacer una pregunta, por favor siéntanse libres de levantar la mano y les vamos a ceder la palabra. O si quieren si tienen un comentario también, las invitamos a que levanten la mano para hacer sus comentarios. Okay, I will start reading the English ones first, and then I'll hand it off to Catherine, who will be translating into Spanish. So the first one, the first question, and it was answered by Dr. Farzan, is has processed, homogenized, pasteurized milk long asthma-associated cost of asthma been factored in? The answer was, thank you for your question. Unfortunately, we do not collect dietary or milk consumption information, so have not looked at this question. Okay, la pregunta fue, ¿se ha tomado en cuenta la larga asociación del asma con la producción de leche pasteurizada o homogenizada? Y la respuesta de la doctora Farzan fue, gracias por tu pregunta, John. Desafortunadamente no recolectamos información sobre la dieta o el consumo de lácteos, entonces no hemos investigado esta pregunta. The second question for Dr. Farzan was, will the AIR-E study be expanded to study the children's health and shoreline communities around the sea, such as West Shores, North Shore, and Bombay Beach? She answered, at the moment, we do not have plans to expand to those communities, but are definitely open to discussing the possibility with local schools. La pregunta fue, ¿el estudio de aire se expandirá para estudiar la salud de los niños en las comunidades de la costa, por ejemplo, en West Shore, North Shore y Bombay Beach?
Y la respuesta de la doctora Farzán fue que en este momento no tenemos planes de expandir a esas comunidades, pero definitivamente estamos abiertos a la posibilidad de discutir esas opciones con las escuelas locales. The follow-up two questions were for Dr. English. The first one is, could you explain the difference between PM 2.5 and PM 10 dust and their different sources? The answer was PM 2.5 is a fine particulate matter. Sources include transportation and industry. PM 10 is a coarse particulate matter. Sources include windblown dust and agriculture activities. Ok, la siguiente pregunta era, ¿podría explicar la diferencia entre el polvo de las partículas 2.5 y el de las partículas PM10 y sus diferentes fuentes? Y la respuesta del doctor English fue que las partículas de 2.5 son las partículas muy finas provenientes de fuentes como las medios de transporte y las industrias, mientras que la PM10 son partículas un poco más gruesas y las fuentes incluyen como el polvo arrastrado con el viento y las actividades de agricultura. Sahara, miro que hay una pregunta en el chat. Simplemente la voy a responder, la voy a hacer en español. Okay. Donde dice que preguntan si pueden todos los panelistas comentar sobre otras investigaciones que se están haciendo o cómo planean expandir sus investigaciones para poder entender mejor cuáles son los impactos en la salud en la región del Salton Sea. If you want to read in English, I don't know. Yes, it's the one that came at 7:02. Yes. Okay, so we just got one in right now that says, Oh, I was talking about the one in the chat, sorry. and And then we can do the other one. Oh, yes. So it says, can we have all the panelists comment on what additional research or if additional or expanded research may be needed to better understand health impacts in the Salton Sea region? So this is for any of the presenters for today. I'd like to, especially I'd like to hear from Dr. Farzan about, I mean, because she's done some really fantastic work in the community there, that there's clearly room to do more stuff. So I'd like to hear more from Dr. Farzan, what can be expanded. Me gustaría mucho Sure, escuchar yeah. sobre la doctora Farzan para poder saber cómo están planeando ellos expandir su investigación para cubrir esos datos sobre el impacto en la salud. Yeah, thank you, David. So some of the things that we've heard from community members is that they would like to see studies in other vulnerable populations, not just children. So potentially focusing on health effects among the elderly or individuals who primarily work outside who may be experiencing more exposures than say others. One of the things that we've also been thinking about and trying to incorporate into our own research is more what they call the exposome. So everything that's in the environment. And so, as I mentioned, it's not just the Salton Sea that we're worried about, but potentially other exposures such as pesticides, as Paul mentioned, agricultural burning, other sources that may be contributing to poor air quality. And so we're really trying to get a handle on these other sources of exposure that could be additionally impacting respiratory health, but also cardiovascular health and other conditions as well. So those are just a couple of thoughts that I had, but I'd love to hear from the other panelists. Maybe I can press you on a little bit on this, because since your paper came out, one of the things that impressed me the most was the high incidence of symptoms that go beyond saying, you know, a diagnosis of asthma. And I think what we lack is a broader study on really these symptoms and where the geographic distribution, who are the communities, and as you say, these vulnerable populations. It's like there's so much data we just really, really need. So, I mean, how do we approach that? How do we get there?
Yeah, that's a great question. I would love to do a much broader survey of, both Imperial and Coachella valleys and understand more about these respiratory health effects, again, in not just children, but the broader population. I think that one of the things we find is that not everyone characterizes the symptoms they may experience as asthma. So some people may characterize the coughing or wheezing they have as allergies. And so I think having conversations with community health providers and parents and people that may be experiencing these things to really characterize what's going on could help us get a better handle on some of the health effects that maybe not everyone is reporting in the same way. So. Ok, solamente para traducir ese intercambio de ideas, ella estaba explicando que a ella le gustaría mucho poder expandir su investigación para poder cubrir a otros individuos, no nomás a los niños, para poder atender a adultos mayores o adultos simplemente que trabajan fuera en las partes de afuera, y que poder experimentar más sobre cómo la exposición al aire causa un efecto en la salud respiratoria. Y es poder estudiar todo lo que está en el aire, inclusive, por ejemplo, los residuos de la agricultura, todo lo que tiene que ver con los pesticidas, todo lo que impacta la salud respiratoria. Y el doctor Lo le comentaba que él estaba muy impresionado con sus investigaciones, porque ella habla mucho sobre la alta incidencia de síntomas que van más allá del diagnóstico del asma, y que no existe esa investigación en este momento. Entonces, que se necesita tener esa investigación en estas comunidades que están más vulnerables, y hay mucha información que no se ha colectado aún en estas comunidades, y ella quería saber cómo planea ella colectar toda esa información. Y a lo que ella respondió, que eso era una gran pregunta, y a ella le gustaría hacer un estudio mucho más grande que cubre el condado de Riverside, el condado de San Bernardino e Imperial, y otra vez, no nomás en los niños, pero en los adultos, porque una de las cosas principales que se han encontrado en la región es que no todos los doctores diagnostican el asma de la misma manera. Por ejemplo, algunas personas lo caracterizan como una alergia, pero son síntomas de asma. Entonces sería muy ideal saber realmente cuál es un diagnóstico que sea a lo largo de toda la región y que cubra cuáles son las definiciones que se están utilizando en toda el área. Great, thank you so much. Just wanted to open it up once again for any of the attendees. If you would like to raise your hand to ask your question verbally, you're welcome to do so. If not, the chat is also an option, or the Q&A. If I may add something else which we can do is, hopefully, if we have enough resources where we can do a lung function test, spirometry it's called, on the kids at schools. We can have, it has been done before, where you can have what we call a spirometry lab in a van, where it can go to school and screen all the kids for lung function test at time 0, and then do it in 6 months or so, just to document objectively the asthma and how severe it is, and follow up the kids and make sure that their lung function is preserved. That's something we can do if we have the resources, and I think we should apply for that. Thank you. Solamente para traducir lo que acaba de compartir el doctor Usari, es que él piensa que sería ideal poder hacer una biometría del pulmón en todos los niños que asisten a la escuela en la región. Se ha hecho antes este tipo de estudios donde todos los niños que asisten a la escuela les hacen este estudio cuando llegan, y se documenta la severidad del asma en todos los niños, la calidad de sus pulmones, y así poder evaluar realmente cuál es el impacto que están teniendo en su salud. Se podría aplicar para ese tipo de fondos para hacer más investigación. Thank you. And now, Dr. Lowe, and then I'll pass it on to one of the attendees whose hand is raised. Well, I wanted to follow on Dr. Huzari's comment, because if we are to improve conditions with all these projects that people want to start at the Salton Sea, then measuring these health effects is
at least, if not more important than just simply measuring dust levels. So the spirometry, the health impacts on the kids and things like that is a much more concrete way of saying whether or not you're doing any good. So. Dr. Farzan? Yes, I was just going to follow on those comments. And we actually are conducting lung function testing in our children. Most have repeated measures over time. And we're in the process of analyzing those data. So stay tuned. Thank you so much. If there isn't no other additional input for the question, then I'll give it to one of the attendees to ask their question. Perdón, nomás quiero, I just want to Perdón. interrupt. I'm sorry. I just want to make sure everyone's able to hear the responses. Sí, sí. Solamente voy a comentar en las respuestas que hubo. El doctor Lo comentaba que lo que comenta el doctor Usari sobre hacer esos estudios que son muy concretos y muy directos para poder medir cuáles son los efectos que tienen la calidad del aire en la salud, son muy importantes porque es una manera de probar de una manera concreta y decir, este es el efecto que está teniendo en la salud. Y es algo que se necesita en la región. Y a lo que contestó la doctora Farzan, que sí, ellos están conduciendo este tipo de estudios en sus proyectos y están esperando tener todas las respuestas a lo largo del tiempo para poder empezar con el análisis. Así que manténganse conectados con mi investigación para que puedan saber más sobre los resultados que encontramos. Perfect. Thank you so much. Now I will hand it off to one of the attendees, Kai Wolf. Hi, Kai. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I'm a lay person who lives in the area, and you've all done a wonderful job of providing empirical data for the conditions and suspicions that we all have around here and have had for decades. But there's a problem with dust and air. And I'm wondering where we go from here. I'm zeroing in on needing to focus on protection and treatment. And I'm wondering who will assess, or will you assess in the future, the current state of the level of protection that school children and adults and older people have right now? What are our protective strategies? Are there medical alerts that go out to people when the air is bad? Do the schools get noticed when the air is particularly bad and keep the children inside? What kinds of prevention should be going on, or maybe is going on? I'm not aware of it. And also, as far as the treatment opportunities, is there sufficient treatment for all of the particularly children who are suffering? We know that in the area around the Salton Sea, medical treatment is scarce. And I'm just wondering who is going to refortify that, and where will your data go so that some legislators or somebody will either assure us that everything is being taken care of or improve what's now going on. Thank you. Yes, Dr. English, you can, do you have a response to Kai's question? Yeah, I just wanted to mention the Imperial Valley Community Air Monitoring System, which Track in California established with Comité Cívico del Valle. About half of our monitors are located at schools, and we were fortunate to loop that in with a school flag program. So these flags are used when you can put up a green flag when the air is healthy, and yellow flag when there's caution, and red flag when it's very unhealthy for most populations. And this
this has not been evaluated. Another good project to do, is really evaluate this on, has it improved school children's health outcomes? But in theory, it should, because when the red flag goes up, the administrators and teachers could ask students to shelter in place. This information is also available online. We have it sent out. You can have it sent out to your handheld devices, your phones, and people could look at this information before they send their kid off. If this is an asthmatic kid, they could be some preventative use of inhalers or other things could be, or routes to school could be altered, things like that. So that's one thing that's going on that I know about. One other thing I did want to mention, Dr. Dasari's great presentation, saying, looking into the asthma issue. There's one piece that wasn't really mentioned. When you look at this indicator of hospitalizations for asthma or emergency room visits to asthma, those really shouldn't be happening. And part of that, it could be partly driven by a high prevalence of asthma, but it's also partly driven by access to care. If you're not getting preventative care, you're going to end up in the ER. And when Barney was asking about other research that needs to be done, and this is what Dr. Farzan has found too, is people are having symptoms, and these are not, the indicators we look at are like hospital admissions, ER visits, but there's a huge amount of people that are suffering from asthma with symptoms out there, and that's not normally captured. You have to capture that with surveys. And there's been little work on surveys in this area to really figure out the true burden of asthma, which could even be worse than we think now once we figure out all the people that are actually suffering from symptoms, because that's not normally captured in like the secondary data that I showed. So Kai Wolf, that helps answer that a little bit. Ok, solamente quiero tomar un momento para traducir todo lo que se compartió en este momento. Uno de los participantes pregunta, como una residente del área, ella dice, ustedes han estado haciendo un gran trabajo compartiendo todos estos datos, toda esta información para probar todas las sospechas que hemos tenido por décadas sobre cómo el aire y el polvo crea un problema en la salud, pero lo que quiero saber es qué podemos hacer después de que ya tenemos todos estos datos. Ella quería saber una respuesta sobre cómo podemos enfocarnos en la protección, en el tratamiento, cómo podemos hacer que los niños, los adultos mayores puedan aplicar estrategias para protegerse, si las escuelas están siendo notificadas sobre estos datos para poder cuidar a los niños, qué tipo de prevención está pasando, cómo podemos enterarnos de estas estrategias para protección. ¿Y qué podemos hacer cuando se trata sobre el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamientos están disponibles para los niños que están sufriendo de asma? ¿Qué tipo de tratamientos podemos utilizar cuando sabemos que no hay mucho acceso a tratamiento? ¿Cómo podemos hacer que estos datos lleguen a los legisladores para poder asegurarnos de que se haga algo al respecto? A lo que comentó Dr. English, que dijo que ellos tienen un programa de monitoreo del aire en Imperial Valley con el Comité Cívico del Valle, donde instalaron monitores para poder enterarse de cuál es la calidad del aire en las escuelas, y ellos utilizan un sistema de banderillas para poder anunciar la calidad del aire cada día. El verde, por ejemplo, significa que el aire está bien, en amarillo es que deben de tomar precaución, el rojo es cuando está malo y no deben de mandar a los niños a la escuela, no deben de estar afuera, en las áreas de afuera, pero aún no ha sido evaluado para poder entender cómo se puede mejorar la calidad de salud de los estudiantes. ¿Cómo está, más bien, no han evaluado qué tanto impacto tiene este programa, pero ellos piensan que tiene mucho impacto y que puede ayudar a muchas familias, porque las familias pueden acceder a esta información antes de mandar a sus niños a las escuelas para poder asegurarse que es seguro para ellos ir a la escuela. Y otra cosa que quería mencionar él era que en base a la presentación del doctor Usari en cuanto al asma, cuando miras las hospitalizaciones por asma, no está mirando toda la situación en general, porque solamente están capturando la información de la gente que ya fue a ser hospitalizada a urgencias.
no están mirando a toda la gente que está sufriendo de asma en general y toda la gente que tiene esos síntomas porque aparte no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, hace mucha falta más investigación para poder capturar a través de encuestas qué tantas personas están sufriendo de asma en el aire y poder saber realmente cuál es la cantidad porque quizás puede ser que es peor de lo que nosotros ya pensamos y que los números reales son más grandes de lo que nosotros tenemos en nuestro alcance en este momento. Thank you so much, Catherine. And just a reminder, we are in the same space translating. So Catherine, you reminded me that we need a pause so she'll be able to translate. So lo único que estaba comentando es de que a mí se me olvidó que se tiene que traducir en esta misma sala. So voy a tratar de recordar a los presentadores o los que están dando su respuesta que tomen ciertas pausas para poder dar la traducción en un resumen más vivo. So I'll pass it on to Kai Grass from CARB. Hi, everybody. I'm Kai. I'm from CARB, and it's just great to see everybody here. Really wonderful presentations and great questions so far. I just wanted to address one of Kay's questions about what steps can people take to protect themselves. And we do have another workshop scheduled for the end of July, and the focus of that is going to be what can individuals do to reduce our exposures, and also what collective actions are being taken. And our community groups are going to be presenting then how to get involved to kind of, maximize the impact. So at that workshop in July, we're going to be talking about air filtration, what type of air purifiers we can use in our homes that actually really effectively remove PM 2.5 as well as hydrogen sulfide. So please come to the July workshop to learn more about those. Thank you. Ok, solamente para traducir lo que nos acaba de compartir Kai, es que ella está muy emocionada por las presentaciones del día de hoy y quiere decir que para las personas que estén interesadas en aprender un poco más sobre cómo pueden protegerse, cómo pueden involucrarse en el cambio, los invitamos a que participen al final de julio en este mismo tipo de taller para que puedan aprender un poco más sobre los filtros de aire, qué filtros de aire pueden utilizar en sus hogares para prevenir daños y poder saber un poco más sobre los esfuerzos que están haciendo las organizaciones locales. Thank you. So the next attendee who had their hand raised has been moved to a panelist, and I believe that's Chuck Parker, and then we'll hand it off to Jazz Phillips. Thank you. My name is Chuck Parker. I live in near Indio, and I'm a member of the Salton Sea Coalition. I want to thank the panel for this great presentation. This is something that we've needed for years. And when I listen to everything you've said, it's a very compelling argument that we must control the dust and we must ensure that this research goes on and children have access to treatment. And I'm also a member of the Long Range Planning Committee, and we had a meeting today. And I think that somehow there's this compelling need to control the dust, and yet everyone who's involved in the planning doesn't seem to be convinced of that. And I would like to urge the people on this panel to convey your results to the Long Range Planning Committee and the other committees, the Science Committee of the Salton Sea Management Plan, because really the easiest, most efficient, and the most effective way to control the dust is to refill the Salton Sea with water. And in the face of a drought, the only source of that water is the ocean, either the Sea of Cortez or the Pacific Ocean. And there are proposals that are being evaluated right now to do that. But I think there's also a number of other proposals, more proposals to try and evade that issue. So I think I just want to thank the committee. I also would like to raise a question that came from one of our friends who does work in Salton City. She was, this would be for CARB and the panel. She was worried that perhaps the quality of the air monitors that are being used
is not, regulatory grade. She got information that the monitors that are being used by this research group were very inexpensive, in the range of $200, and that a better quality monitor would provide, information on more different pollutants. So that's my comment and my question. Thank you. Okay, can I just translate real quick? Solamente para traducir la pregunta. Mi nombre es Chuck Parker, vivo en Indio, soy miembro de la coalición de Salton Sea. Me gustaría agradecerle al panel por estas presentaciones, las hemos necesitado por años y cuando escucho esto me confirma que necesitamos esta información para poder invitar a todos a controlar el polvo para que los niños puedan tener su salud y puedan tener acceso a tratamientos necesarios. Yo, por alguna razón, no entiendo por qué, pero existe la gente involucrada en la coalición no parece entender que hay una necesidad de controlar el polvo, no parecen estar enteradas sobre estos datos, entonces quiero invitar a los panelistas a que compartan esta información con la coalición. El poder volver a llenar el Salton Sea con agua en la temporada de sequía es una idea un poco muy diferente porque se habla de usar el agua del Océano Pacífico, del lago de Cortés, pero yo pienso que hay muchas propuestas para evadir este tema. Entonces quiero pedirle al comité que comparte esta información y también quiero hacer una pregunta de una amiga que vive en la ciudad de Salton para CARB y para el panel. Ella está preocupada que la calidad de los monitores de aire no sea de la calidad necesaria y profesional para poder colectar la información que ocupamos para la investigación. Son monitores baratos de $200 y no podemos, y yo pensamos que unos monitores más caros quizás pudieran dar información más segura. Thank you. Dr. English? Yeah, Chuck, I just wanted to respond to your question about the low-cost monitors. So, so these are inexpensive monitors. These are the ones that are being used in Imperial County. They're starting to be used in Coachella Valley. And Bonnie, if you want to chime in on this issue too, after I say a couple things. But, these don't need to be regulatory grade monitors. I mean, first of all, the purpose of these monitors is not to look for violations of air quality standards. That's what the regulatory monitors that cost tens of thousands of dollars and require lots of time for siting these monitors and going through a whole process. That's their purpose. The low cost monitors that we do is true. They do not measure. These are particle counters, so these are just measuring particulate matter, not measuring gases. That's a valid point. But as far as looking at the levels of particulate matter, we're able to put, kind of blanket, the Imperial Valley with, 50 or so of these monitors, and you're able to get a snapshot of local particulate matter air quality that you just couldn't get with, 4 regulatory monitors. Lots of times they're not always operating, giving you continuous levels of PM. So, we did do an evaluation of our low-cost regulatory monitors. I published it in the literature, looking, comparing the accuracy of those monitors compared to the regulatory monitors. And you're going to get much more precision with the higher cost monitors. That's for sure. But these are, and also our findings was that our monitors were more comparable to the high grade monitors on the coarse particulate matter than the fine matter. But these low cost monitors, they're going to continue to improve. They provide the community with a lot of engagement and power to monitor their own air quality. I believe that there's still quite a bit of value in this approach and this community approach to measuring air quality. And so I'm still gung-ho on it, but I'd be glad to talk to you more about it. Bonnie, I don't know if you have a perspective you want to add to that, but that's really driving a lot of the AB 617 community air monitoring. I don't know if CARB really has a
opinion one way or the other on this technology. And I'm on mute. I'm Bonnie Holmestan again. Just wanted to thank you, Paul, for your response, and just say that the State Air Board has supported CCV and this expanding this network of low-cost monitors. And we really appreciate the leadership of CCV in developing this expanded monitoring program and the community engagement that they've done. So we think it's an important way to broaden our reach and gather more information that we can use to better understand emissions and health. And I will check in and see if we have any more information to share that I can get back to you all later. Thank you so much. Is there anybody else in the panel that has an comment or an answer towards Chuck Parker question? If not, I will. Yes, my name is Jasmine Phillips. I've had my hand up. Oh yes, I just wanted to close the loop for the Chuck Parker's question, and then I was just about to go to yours. Well, could I just add one last thing? Our group has sent a proposal to UC Riverside campus here in Palm Desert to hold a community forum in the fall. And the very first topic that we would like to cover is the one that was talked about here today, the community health effects. So hopefully, if that plan goes further, I would hope that the panelists here would participate and make some presentations for that community forum, because the community here is very concerned about health, including up in the west end of the valley, because we know that when that dust blows, it will travel a long ways. Thank you. Thank you so much. Now I'll hand it off to you, Jess Phillips. Thank you. My name is Jasmine Phillips. I'm a Salton Sea resident, and I just wanted to expand a little bit on the comment that I already made in the chat. My question is, are any of the air quality monitors around the sea currently measuring cyanotoxins in either the wind-blown dust or aerosolized particles from the Salton seawater? And are they measured on a regular or periodic basis? Or are the air quality monitors just measuring pesticides and heavy metals? And if these cyanotoxins are monitored, is there somewhere we could view this information online? Thank you. David, I think you were responding to that earlier, right? Yeah. I'll pass it on to Dr. Lowe. Did not know who was the one speaking right now. So we've been collaborating with microbiologists at UCR, and there are cyanobacteria in Salton Sea. They're a small fraction of all of the bacteria, but we are only beginning to test for whether or not they're actually producing cyanotoxins. And I put in the comment there that there are several toxins, and so part of the testing would have to make sure that we're testing for the correct one, so that if we're missing it, that we're not giving the wrong information. But we don't have the information yet. David, one thing I was wondering, I was wondering about blooms, like aerial photography. You should be able to, there's that, things out there on the web where we should be able to monitor the bloom activity in the lake. I'm not really aware that that's been an issue. Do you know anything about that? Well, so there's regular satellite images that can detect those blooms, and so they can be tracked. But if you have the blooms, that doesn't mean the toxins are being produced. So you can have the algae blooms, for example, but whether or not you're getting the toxins is something that has to be measured more directly. And just to pause a little bit, we haven't been able to translate since the previous question, so just wanted to give a chance to the translator. Nomás estaba comunicando que nomás tenemos
tomar una pausa pequeña para que puedan traducirlo en español. So, le doy la palabra a Catherine o a Cristina. Sí, solo quiero comentar que voy a poner la pregunta pasada en el chat, ya que no tuve la oportunidad de compartirla y es un poco, es mucha información la que tengo que compartir de una, entonces quiero asegurarme de que se pueda entender que es quién está hablando cuando estoy traduciendo. Entonces, no sé si está bien que podamos empezar de nuevo. Bueno, a partir de aquí volver a hacer la traducción. La persona habla y luego yo traduzco para que no se pierda esa información de quién está diciendo cada parte. Pero para las otras preguntas las voy a poner en el chat para que todos puedan leerlas. So what the translator or Catherine just communicated is that since the second question was asked, it's going to be translated via the chat, but from now on, she'll be translating verbally. So apologize, I cut the flow of the dialogue here in regards to Jazz's question, but I like to think that Dr. English was the one speaking, or maybe I'm wrong. No, I mean, we were just, I mean, David was just telling us that there's not necessarily a correlation between seeing a bunch of algae blooms on the Salton Sea and the amount of cyanobacteria, which can cause health problems, can cause animal deaths. There's human cases of illnesses related to that. And maybe, Jazz, that's your concern about that. And so that's what we were discussing. And yes, some of these toxins can aggravate asthma symptoms. Okay, so now hand it off to the translator. Ok, bueno, para poder cubrir la pregunta de Jazz fue que si había monitores que estuvieran midiendo el nivel de cianotoxinas en el agua del Salton Sea y que tantas veces está siendo monitoreadas y están siendo monitoreadas de manera periódica y cómo están midiendo, o que si solamente están midiendo los pesticidas y las toxinas y dónde podía ella encontrar esa información. Entonces, a lo que respondió el doctor Lo, que ellos están colaborando con microbiólogos en UCR para poder entender si hay cianobacterias o sea, él piensa que sí hay cianobacterias, pero que es una fracción pequeña, pero aún no están seguros si están produciendo cianotoxinas. Entonces, se necesita hacer más estudios para poder saber si sí están presentes, pero aún no tienen esa información. A lo que el doctor Paul contestó que él se preguntaba si había algún tipo de análisis aéreo donde pudieran monitorear la presencia de algas en la laguna para poder entender si existen las bacterias, si las bacterias están presentes en el agua. Y el doctor Lo le explicó que no se sabe que exista una correlación sobre las algas marinas y la cantidad de bacterias que existen, pero que sí es importante saberlo porque esas bacterias pueden causar enfermedades en las personas y en los animales y pueden tener efectos en el asma, pero aún no tienen esa información. Great, thank you so much. Any more questions from the attendees? I'm taking a look at the time. It's 7:40, and there is a lot of information shared. I can translate that piece too. Nomás quería compartir de que nomás me estoy fijando en el horario. Son las 7:40 y nomás quería darle la oportunidad a ustedes como la audiencia, si tienen más preguntas, tenemos un poquito más de tiempo para que los panelistas, los expertos puedan contestar su pregunta. So I see here somebody raised their hand. Alguien levantó su mano. Sandra Ramírez. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Tengo una pregunta acerca de los monitores que se pusieron en la comunidad. Voy a hacer mi pregunta en español.
Los monitores son monitores que se diseñaron para recolectar el polvo o partículas de aquí del desierto, o son monitores que se hicieron test o se hicieron como pruebas en lugares donde son más urbanizadas, donde hay más cemento que tierra, como aquí nosotros que somos un desierto árido. Y también, esa es una pregunta. Voy a decirlo otro de una vez. Es un comentario y a la vez pregunta si es que tienen una respuesta. Es de que, pues es muy alarmante es muy importante la presentación que dieron, pero muy alarmante de cómo estamos en un nivel más avanzado de riesgo para la salud, hablando de la salud. Y si es que ellos como expertos encontraron todos esos descubrimientos, ¿cuál sería el paso a seguir? O todavía no hay como próximos pasos de decir, ok, esto es lo que se encontró de cómo están siendo afectada la comunidad que vive alrededor de la laguna y cuál sería su recomendación de ellos para nosotros tener una salud más óptima. Es todo, gracias. Gracias, Sandra. So, Hello, everyone. I'm going to go ahead and jump in here to translate for the speaker. So I'd like to ask if the monitors that were used to collect the dust particles are specifically used to collect the particles in a desert environment, or rather a more urban zone, such as here where we are in the arid desert. I'd also like to comment on the effects on the community's health. And I'd like to say that it's very alarming, all of the information that you all have proposed. And I would like to know for the presenters, what do you guys think are the next steps, or what would be your recommendations for the community members that live near the Salton Sea area as far as the health effects? Well, can I start? But for the community area, I think this communication is so important that the community should be alerted and aware that any respiratory symptom should be immediately dealt with and reported to their primary care doctor or to their health care provider. Because now we are educating the public about this issue, and any worsening respiratory symptom should not go unnoticed and brushed off. So that's, I think, an important message to the community. Now, I believe the other responders reported about the quality of air, that they should be aware of it as well and be on the alert if they have noticed any change in the air quality or any specific odor or any specific irritant that they felt is a problem, to immediately report it to the health authorities. So A, be on the alert of any respiratory symptom. B, please follow up the information that will be provided to the community. And if C, you see anything abnormal, to report it to the health authorities as well. thank you. Before Dr. English, you respond, I would like to get the opportunity for Catherine to translate. Okay, great. Thank you, Sahara. Muy bien. El doctor piensa que la comunicación es muy importante, entonces una de las cosas principales que debe saber la comunidad es que tiene que estar alerta sobre la información que está siendo comunicada sobre los síntomas respiratorios, y principalmente que ustedes siempre tienen que reportar esos síntomas a sus doctores y a las personas que les den cualquier atención médica. Siempre estar alerta sobre esos síntomas para poder tratarlos, y también estar siempre alerta sobre la información que se comparte con la comunidad. Thank you. I'll pass it on to you, Dr. English. Yeah, well, to answer the last question first, if you remember my presentation at least on the East versus West Coachella Valley, a lot of this is also driven by poverty in the area. And what is that related to? It's related to
people not having, the right health information, and what I mentioned before, access to healthcare. People should be advocating for universal healthcare. There's also political economic issues, especially in the Imperial Valley. There's a tension between the development and the agricultural industry and the health of the Valley residents. There should not be burning of crops in Imperial Valley. It's outrageous. That should be stopped now, and people should insist that our health of our children, and I could show you figures on life expectancy. Life expectancy is shorter there. So there's no reason that the Imperial Valley and Eastern Coachella Valley shouldn't have long lives and healthy lives like people in the West Coachella Valley. And money is a big part of that. So that's just a big reality. It's, political organizing is important. And then the first question about the monitors, I don't know, Sheree, maybe that's going to be your question, because we don't collect, ours are laser sensors. They don't collect a dust sample in them. So we don't collect dust to analyze. But Sheree, I think that you guys have done that. And I think that, there's no real issue with desert environment versus urban, but you might want to address that one. Yeah, no, so we are using the community air monitors, the particulate monitors, but also collecting samples of the dust. And we collected at 5 different locations, which are located within each of the towns where we have situated our studies. And so each monitor is actually located at one of the schools where that's a participating school. And so these tend to be more residential areas. And so that information, well, I would have loved to share it with you today. We had a laboratory shutdown during COVID. And so now we're just starting to get those data back. But we're really hoping to understand more about the composition and sort of be able to characterize where the dust is coming from that's reaching these different areas in parts of Imperial County. Okay, muchas gracias por eso. Thank you, everyone. So I'm going to translate real quick. Entonces, el doctor Paul comenta que si recuerda su presentación comparando el este y el oeste del Valle de Coachella, existen muchas diferencias debido a los niveles de pobreza en el área. Y entonces eso no debería estar relacionado con que la gente reciba la información, pero él piensa que definitivamente existe una correlación y piensa que tiene que haber más, un movimiento más para poder alcanzar las aseguranzas para la salud universal, o sea, poder hacer que todos tengan acceso a las aseguranzas, poder hacer un movimiento político para poder informar a todos sobre lo que está pasando en el Valle y en Imperial. Y hay mucha tensión sobre el desarrollo de la ciudad, sobre la industria agricultural y la salud de los residentes del Valle. Entonces, por ejemplo, no deberían de estar quemando los campos de cultivo en el Valle Imperial. Entonces, es algo muy agravante, debe de parar, porque debemos de alzar la voz sobre lo que está pasando con la salud de los niños y poder enseñar cómo afecta la calidad de vida y cómo afecta las expectativas de vida a largo plazo. Y no hay una razón real para que haya una diferencia entre el este y el oeste, y todos ellos deben tener acceso a vidas largas y vidas saludables. Estoy tratando de poder cubrir toda la información que fue compartida. Una de las cosas principales que él comenta es que el dinero es una parte que mueve o que causa muchas inequidades en esta situación, y él piensa que la organización política es muy importante. Y para contestar tu pregunta sobre los monitores, ellos no colectan las partículas de polvo, solamente es a través de sensores de láser. Entonces, esa es una pregunta para los investigadores que presentaron anteriormente, a lo que contestó la doctora Farzán, que ellos ahorita no tienen esa información porque sus laboratorios fueron apagados por COVID, pero que muy pronto ellos van a poder tener más información sobre sobre esa pregunta que tú estás haciendo. Y
Ellos colectan en diferentes puntos el polvo y ellos esperan tener más información para la comunidad muy pronto. Thank you so much. Muchas gracias. Tenemos tiempo. We have time for one more question from the attendees, and from there we would need to close. But I know that some of the questions that were asked in the Q&A, there were answers to them, and I was communicated that those answers would also be emailed. So nomás quería abrir la oportunidad por una última pregunta, viendo el tiempo, y que las personas que hicieron sus preguntas a través de la pregunta-respuesta, que fue por el chat, las respuestas van a ser dadas por correo electrónico. So are there any one burning last question before we close this session? If there isn't a burning question out there, could I ask the panelists to talk more about vulnerable populations specifically, and if there should be a focus on helping prioritizing specific vulnerable groups with assistance and mitigation efforts? Si no hay una pregunta muy importante que quieran hacer, yo quisiera preguntarles a los panelistas que comenten sobre las poblaciones vulnerables y qué se debe hacer en esas poblaciones para poder estudiar los efectos de la salud. So we have a hand up from one of the panelists, Dr. English, and then Dr. Lowe. Yeah, Bonnie, there's several populations that come to mind since I've done work down there for quite a long time. The migrant day laborers and farmers, this is a really impacted population, exposed to a lot of stuff, and very difficult population to work with for a number of reasons. So that would come to the top of my list. We've also just done some, it was a convenience sample, but we did do some survey work with a lot of areas that are, we can just, by looking at, the data on demographics and just what is known in the area, these populations in Manca, around the northern shores of the Salton Sea, these communities, indigenous populations, these smaller communities in the eastern Coachella Valley, I'd also highlight. I realize this is not, what I'm going to mention is not a population that's already vulnerable, but I think we are creating vulnerable populations by exposing the kids to aerosols that result in chronic lung disease. And I think that's going to have long-term effects on their ability to learn and have, hold jobs and basically be active. And I think that's my concern, is that, kids, you're creating a whole population of people who are going to be vulnerable for the rest of their lives. And I think Dr. Huzari pointed that out, that, if you were not addressing this, there's long-term chronic damage being done to the lungs, but maybe he wants to follow up on that. Before you guys continue with the answers, let me just translate real quick. Como saben, la pregunta se centraba más en cuáles son las poblaciones más vulnerables en el área. A lo que el doctor English contestó, que él piensa que hay muchas poblaciones que están vulnerables en el área, y la primera que está en su lista son los migrantes y los trabajadores que trabajan en el campo, y los agricultores, los que trabajan en los campos de cultivo, porque son poblaciones que están expuestas a muchas dificultades y por muchas razones, pero ellos son los que son el número uno en su lista. Además de que no es muy fácil poder conectar con ellos por muchas razones. Entonces, ellos han hecho encuestas con estos grupos, pero ha sido muy difícil tener esos datos. Y él piensa que mirando a la demografía del área, como mirando a las áreas de North Shore, a las áreas que están cerca en el valle este de Coachella, y las poblaciones indígenas, a todas esas áreas que están
más vulnerables son los que él le gustaría comentar. Y el doctor luego comenta que por no poner atención o por no brindar la atención médica que necesitan los niños, podremos crear una población vulnerable porque están siendo expuestos a los aerosoles y podemos imaginar que estos niños van a crecer para tener problemas crónicos de pulmonares, creando un efecto en sus vidas porque no van a poder mantener sus trabajos, no van a poder estar activos. Entonces es una gran preocupación sobre esta población de niños que van a crecer para estar vulnerables todas sus vidas. Thank you, Bonnie, for a great question. I think Dr. Lowe answered what I was gonna say, but I think the key point is more data, and we have to identify who is a person of comorbid condition, which means what are the medical condition of our young kids who are going to school. And I think if we know, and I showed the curve where you have a decline in the lung function. So if we identify specific kids or specific individuals in the community where their lung function is now significantly lowered compared to people of same age, then these kids are more vulnerable than others because they have already lost, let's say, 10% or 15% of their lung function. So these kids, when we screen them, and if you find somebody whose numbers are, wait a minute, they're much lower than peers of his same age, then these are the people that we need to attend to them. But right now, we have not screened the community very well, so we don't know. So the comorbid condition, or what's the status of our people at time zero, is so important. And once we know the data, once we know the facts, then we can attend to each individual, their needs, and treat them accordingly. Okay, let me translate that real quick again. Para agregar, el doctor Usuri está comentando que es cierto, o sea, hay que enfocarnos en las personas que tienen condiciones mórbidas, por ejemplo, los niños pequeños que están yendo a la escuela, que tienen un bajo nivel de salud pulmonar. Si los identificamos en este momento y nos damos cuenta que estos niños que tienen, y los comparamos con los niños que están de su misma edad, y comparamos y vemos como qué tanta diferencia tienen en el daño que tienen en sus pulmones a esa temprana edad, podemos prevenir daños mayores conforme van creciendo. Entonces, esos niños que, si nosotros hacemos un buen trabajo monitoreando cuál es el estado de salud o de la calidad de sus pulmones a temprana edad, nosotros podemos ponerlos en tratamiento y prevenir que se conviertan en una población más vulnerable. Entonces, es muy importante hacer un mejor trabajo en verificar cuál es el estado del presente de estos niños que están expuestos a estas condiciones en la calidad del aire. I just wanted to make a quick comment that, we focused on respiratory health here tonight for the most part, except Paul brought up some other health conditions. But we do know that exposure to air pollutants has a broad range of health effects, everything from cardiovascular health to brain health, brain aging, learning disabilities. And so I think it's really important to broaden how we're looking at vulnerability and health effects. And so I think that I just wanted to put that perspective out there. La doctora Farzán solamente quiere incluir que el día de hoy nos enfocamos mucho en los efectos que tiene la calidad del aire, específicamente en los problemas respiratorios. Pero no podemos olvidar que la exposición a los contaminantes en el aire causan otros problemas, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas de aprendizaje, problemas que pueden causar otros efectos en la salud. Entonces, tenemos que aceptar que no solamente son problemas respiratorios, sino que están vulnerables en muchas áreas de la salud. Great. Thank you so much. Thank you, everybody. I would like to close the Q&A session. Muchas gracias a todos y todas. Me gustaría cerrar la conversación sobre las preguntas y respuestas.
I just want to thank everybody from the panelists to the team who put this together, to the attendees for being here, for spending your time to learn more about the community and asking those questions, what is next? So les quería agradecer a todos, a los panelistas, al equipo que puso todo esto junto y a ustedes como personas que atendieron a esta sesión. Gracias y gracias por hacer esa pregunta, ¿qué es lo que sigue? So the next announcement that I have for you all is that there's more sessions. There's one more session. Dr. Lowe, if you can remind us the topic and the date for the future session. Yes, it's going to be July 27, and the topic is on community and individual actions to address these concerns. And then there will be another one in August that will be a wrap up of all of the topics as well. And you can find the information on the same website where you registered for this, because the videos for each of these will be posted there, both the English version and Spanish versions. And if you, let's see, if somebody post that on there somewhere? The link to the website. Yeah, there it is. Catherine put it up there. Yeah. Sí, nomás para recordarles que hay 2 sesiones más al final de julio y en agosto. Si les gustaría agarrar obtener más información, ahí está el link en el chat donde puede obtener más información sobre las sesiones que siguen. So another reminder, please fill out and complete your post survey. So there's going to be a post survey sent to all of those who register. So un último aviso es de que hay una encuesta sobre cómo fue la sesión que va a ser para las personas que se registraron. So muchas gracias, Dr. Lowe. Team, is there anything else that we're missing to close up? Well, thanks everybody for outstanding presentations and a great discussion. Thank you. Have a good night, everybody. Buenas noches. Thank you. Thanks all. Thanks so much.